Hola, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente a un estudio más de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar haciendo un estudio titulado La fe verdadera produce obediencia, parte número 1. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. En el estudio titulado La fe verdadera persevera hasta el fin, aprendimos que la fe verdadera siempre va a estar acompañada de las obras justas. La fe sin obras simplemente no existe. En este estudio aprenderemos que la fe verdadera también produce la completa obediencia a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que caminar en completa obediencia a Dios es caminar hacia la vida eterna. Nuestro galardón está al final de este maravilloso camino, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Por medio de su sacrificio en la cruz y su completa obediencia al Padre hasta el final, nuestro Señor Jesucristo se convirtió en el autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Oigan bien, la condición es para todos los que le obedecen. Comencemos el estudio en Hebreos 5:7. Hebreos 5:7 dice: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué fue oído? Por causa de su temor reverente. Aquí la palabra ruegos significa rogar y obligarse o comprometerse a Dios. Y la palabra súplicas significa acercarse para pedir un favor. No significa exigir algo a Dios. Súplicas también significa rama de olivo. El aceite de olivo es un símbolo de la unción del Espíritu Santo. Cuando oramos a Dios, adoramos a Dios. Si nuestra fe es verdadera, nuestra adoración debe ser en espíritu y en verdad, es decir, fundada en la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Juan 4:23 dice: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, no solamente en espíritu, sino fundado en la verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso requiere conocer la verdad. Eso requiere estudiar la verdad, es decir, la palabra de Dios. Hay que estudiarla. Hay que disciplinarse en ella. Ahora, la frase temor reverente o temer a Dios es reverenciar a Dios. El Señor Jesucristo reverenció al Padre hasta el fin y en oración clamó al Padre para que la copa de ira pase de él y no tener que derramarla sobre los hijos de desobediencia en su segunda venida. Eso fue lo que el Señor estaba pidiendo en la cruz. Eso está escrito en Mateo 26:39 al 42. Seguimos. Hebreos 5:8 dice: Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia debe traducirse experimentó la obediencia. Por medio de su sacrificio, el Señor obtuvo el perdón de pecados y la salvación eterna para todos nosotros que nos hemos arrepentido y hemos creído en Él. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, pongan atención, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. ¿Ven la condición? Sí, trajo salvación a todos. No, eso no es lo que dice la Escritura. Estás leyendo lo que no está escrito. Dice que trajo salvación a todos los que le obedecen. Eso quiere decir todos los que obedecen su palabra, ya que Jesucristo es la palabra viva de Dios. Si tú dices tener fe, pero no obedeces a las palabras de Dios, tú eres un incrédulo, tú eres una incrédula. Tú no tienes una fe verdadera. ¿Cómo entró la muerte al mundo? La muerte entró al mundo por la desobediencia. ¿A qué? A la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Asimismo, el camino hacia la vida eterna fue abierto por la obediencia.
de nuestro Señor Jesucristo. Ese camino está abierto para todo el que cree y obedece al Mesías. La fe verdadera produce la obediencia que nos permite caminar en el camino de santidad que conduce a la vida eterna. Esa santidad solo es posible cuando hemos recibido el Espíritu Santo de verdad, el cual nos alumbra con su luz divina para que podamos caminar en santidad hasta el fin. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, pongan atención, el cual ha dado Dios ¿a quiénes? A los que le obedecen. ¿Quiénes reciben el Espíritu Santo? Los que obedecen a Dios. Vámonos a Romanos 1:1. Y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Para qué fue escogido y apartado Pablo? Para predicar el Evangelio de Dios. Eso está en Hechos 9:15 al 16. Aquí se le llama el Evangelio de Dios porque fue Dios mismo el que apartó a Pablo para este llamado, desde el vientre de su madre. Gálatas 1:15. Seguimos. Romanos 1:2. El que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio es el cumplimiento del plan de salvación de Dios y de todas las promesas hechas por Dios a través de los profetas del Antiguo Testamento. Todas esas promesas apuntan a la venida del Cristo, el Hijo de Dios, el mismo centro del Evangelio. Seguimos. Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Esto está escrito en Isaías 53:1 al 12. Conocer el verdadero linaje del Mesías es la llave de David, la que nos permite discernir la diferencia entre el verdadero Cristo y el falso Cristo. ¿Sabes cuál vendrá primero? El falso Cristo vendrá primero, según de Tesalonicenses 2:1 al 4. Seguimos. Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Por medio del poder del eterno Espíritu Santo, el Señor Jesucristo obtuvo la victoria sobre la muerte. 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa victoria sobre la muerte y esa vida eterna puede ser tuya ahora mismo, si te arrepientes de todos tus pecados y crees en el Hijo de Dios. Y si tu fe es verdadera, vas a obedecer a Dios hasta el fin. Seguimos. Romanos 1:5. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? ¿Para qué? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Para qué recibió Pablo la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe. No la fe que dice creer en Dios, sino la fe que obedece y hace la voluntad de Dios. El camino de la obediencia comenzó en el día en que nos convertimos, cuando confesamos nuestros pecados, creímos en el Hijo de Dios e invocamos el nombre del Señor. El mensaje del Evangelio es claro, hermanos, hermanas, amigos y amigas. La fe verdadera es la fe que se ha disciplinado en la verdad para poder hacer la voluntad del Padre y así poder perseverar hasta el fin. Sí, hermano, pero mi pastor me dijo que solo hay que creer. Sí, la salvación eterna está abierta para todo aquel que en Él crea, pero creer requiere creer con una fe verdadera que anhela hacer la voluntad del Padre al obedecer cada palabra que sale de la boca del Padre. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De cuánta? De toda. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Aquí el Señor no está hablando de la vida en la carne, está hablando de la vida eterna. ¿Cómo venció el Señor al diablo? Con la palabra de Dios. Así también nosotros vamos a vencer al diablo. Vamos a vencer a la muerte. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sigamos aprendiendo sobre la fe verdadera que produce obediencia. Esta vez vámonos a Romanos 10:1. Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón
y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es para salvación debe traducirse, es para que sean salvos. Esta escritura está dirigida a la casa de Israel, que son las 10 tribus en dispersión alrededor del mundo. Esas tribus emigraron a Europa y luego a las Américas. Hoy en día son los países cristianos del mundo. Eso es fácil de averiguarlo, hermanos. Historia. Aquí Pablo les va a hablar el mensaje de salvación a aquellos que todavía no habían creído en el Mesías y estaban siguiendo la ley de Moisés para justificarse y para tratar de ser salvos ellos mismos. Versículo 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, no conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Querían servir a Dios, pero no tenían celo por estudiar la palabra de Dios, la que revela su voluntad para poder hacerla. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, Jesucristo. No se han sujetado a Jesucristo. Eso es lo que les está diciendo. Estaban siguiendo sus tradiciones y mandamientos de hombres en vez de seguir la justicia de Dios, la verdad que está registrada en la palabra de Dios, que incluye la venida del Mesías Salvador. No habían aceptado al Mesías Salvador. Nada ha cambiado, hermanos. Hoy en día la mayoría de las iglesias están enseñando las tradiciones de los hombres en vez de enseñar la palabra de Dios versículo a versículo, para que aprendan lo que Dios dice y no lo que los hombres dicen. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo el que cree. Esta cita ha sido mal entendida por muchos. Pablo no estaba diciendo que la ley de Dios, que es su palabra, fue abolida por la venida del Mesías Salvador. El Señor mismo dijo que Él no había venido a abolir la ley o los profetas, sino a cumplir. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 al 18. Lo que la frase "el fin de la ley es Cristo" significa es que en Cristo se cumplen todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, desde la primera en el Edén, que fue en Génesis 3:15, hasta la última en el libro de Malaquías, Malaquías 3:1 al 12. Todo el que crea en el Mesías Jesucristo será salvo y vivirá eternamente, porque por su sacrificio en la cruz, el Mesías Salvador cumplió todo lo que la ley de Dios demanda. Nuestra fe en el Mesías nos justifica ante Dios y nos convierte en hijos de Dios. Gálatas 3, 24 al 26. Todo el que tiene una fe verdadera obedecerá y cumplirá la ley de Dios, es decir, su palabra. Por medio de ella aprendemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para hacerla. Una nota importante. Cristo sí abolió las ordenanzas sacrificiales. Ya no es necesario sacrificar a un animal en el altar para la expiación del pecado. Efesios 2:15. Pero la ley de Dios, la palabra de Dios, jamás será abolida, hermanos. Seguimos, Romanos 10:5. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esto está escrito en Levítico 18:5. El que quiere ser justificado solo por la ley y no por la fe en Cristo, tiene que cumplir en su totalidad todos los mandamientos para poder alcanzar justicia. Gálatas 5:3 y Santiago 2:10. Esto no solo es difícil, sino imposible. Tarde o temprano vamos a fallar y vamos a quebrantar la ley de Dios. La palabra pecado significa quebrantar o violar la ley de Dios. Todos somos pecadores. Por eso estamos bajo la gracia de Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Los que no tienen una fe verdadera pecan voluntariamente porque creen que estar bajo la gracia es una licencia para pecar. Estas personas son solo oidores de la ley, de la palabra de Dios. Oyen los mandamientos de Dios, pero no los hacen. En el día del juicio, solo los hacedores de la ley serán justificados ante Dios, porque le habrán demostrado a Dios que su fe sí es verdadera. Nadie se puede burlar de Dios. Por favor,
lean Romanos 2:13. Seguimos. Romanos 10:6. Pongan atención. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿Por qué no decimos eso? Porque ya creemos. Creemos que el Señor ya vino en la carne, ya vino a morir por nosotros. El Mesías vino y fue sacrificado para pagar por nuestros pecados una sola vez, para siempre. No va a venir otra vez para ser sacrificado por segunda vez. ¿Qué quiere decir Pablo con esto aquí? Que el tiempo de recibir la gracia de Dios y la salvación es ahora, mientras estamos en esta carne. Seguimos, versículo 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Cristo ya resucitó y venció a la muerte. Todo el que ha creído en Él, con una fe verdadera, ya ha vencido a la muerte y tiene vida eterna. Juan 5:24. Seguimos, Romanos 10:8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, la verdad, en tu boca y en tu corazón. Puedes confesarla en cualquier momento, solo tienes que creer. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esa palabra de fe es el Evangelio de Cristo. Arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados. ¿Quiénes reciben este perdón? Solamente los que creen y obedecen el Evangelio. Hebreos 5:9. Los que dicen que creen, pero no obedecen, no conocen a Dios. Ellos serán condenados. Segunda de Tesalonicenses 1:8 y 9. Seguimos. Romanos 10:9. Esta cita también ha sido muy mal entendida. Pongamos atención. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Todo el que creyere en el Mesías con una fe verdadera será salvo y hará la voluntad de Dios. Eso requiere un conocimiento de la palabra de Dios, ya que en ella hallamos cuál es la voluntad de Dios. ¿Puedes cumplir la voluntad de Dios sin conocerla? ¡Imposible! Obedece a la palabra de Dios y haz al Señor Jesucristo el Señor de tu vida. Eso es lo que significa confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Confesarle al mundo que Él es el Señor de tu vida, que tú has creído en Él con una fe verdadera y que estás obedeciendo todos los mandamientos de Dios, que te has apartado de toda maldad y toda injusticia de este mundo. Seguimos, Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, se tiene fe, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar al Señor no es simplemente decir, yo creo. Es creer con una fe verdadera que con la boca confiesa al mundo que Jesús es y será el Señor de nuestras vidas. Es tener una fe verdadera que obedece al Señor, como está escrito en Hebreos 5:9. No puede haber una fe verdadera donde hay orgullo, donde hay vanidad, donde hay amor al mundo, o miedo y vergüenza para confesar que Jesús es el Señor. Eso no es fe verdadera. Seguimos, Romanos 10:11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Dónde dice eso? En Isaías 28:16. ¿Cuándo no será avergonzado? Esta es una referencia a la apostasía del fin. Está escrito que todos los que se dejen engañar del diablo y crean en ese falso Cristo que vendrá primero, serán avergonzados. Ellos van a querer que las montañas les caigan encima por la vergüenza que sentirán al darse cuenta que estuvieron adorando al diablo mismo. Eso está en Apocalipsis 6:12 y 13. Léanlo, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Por eso Pablo dijo en Romanos 9:33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y todo aquel que creyere en ella no será avergonzado. Si tú no has estudiado o si no estás obedeciendo a la palabra de Dios, la cual enseña que Cristo no vendrá primero, tú vas a ser engañado por el falso Cristo que sí vendrá primero. Vas a tropezar y vas a seguir a un Dios ajeno. Cristo se convertirá en piedra de tropiezo para todo desobediente que no tiene una fe verdadera. Seguimos, Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego,
pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Ya no hay distinción de naciones ni de descendencia carnal. Todo el que cree en el Mesías y le obedece ya es parte del pueblo de Dios, es decir, es el Israel de Dios. Por favor, lean Tito 2:14. Seguimos. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Esta cita también es profética. Está escrita en Joel 2:31 al 32 y es una referencia al segundo Pentecostés. En Hechos 2:21 se dio una señal del milagro que Dios obrará justo antes del fin. El apóstol Pedro citó a Joel 2:31. Vámonos allá un momentito. Joel 2:31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ese día grande y espantoso será el día en que el Señor regrese a la tierra a transformarnos y a juzgar a todas las naciones. Joel 2:32 dice: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esto sucederá durante la gran tribulación, cuando el Espíritu Santo hable con lenguas repartidas a través de los escogidos de Dios y el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Todo oído entenderá en su propio idioma natal lo que el Espíritu Santo predique, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso está en Marcos 13, 9 al 11. Para más detalles, les recomiendo el video titulado El Segundo Pentecostés. Seguimos. Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sin una fe verdadera, nadie puede decir que Jesucristo es el Señor de su vida. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dios ha enviado y sigue enviando a maestros y a predicadores para que enseñen y prediquen el Evangelio. No hay excusa. Ya has escuchado el Evangelio. ¿Lo has recibido? ¿Lo has aceptado? ¿Lo estás obedeciendo? Seguimos. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Un enviado es un apóstol del Señor, enviado para predicar la palabra de Dios. Seguimos. Como está escrito. ¿Dónde? En Isaías 52:7. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, el Evangelio. Por favor, lean Isaías 52:7. Seguimos. Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto está escrito en Isaías 53:1. Muchos han escuchado el Evangelio, pero no lo han obedecido, para su propia perdición. Seguimos. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Sabe qué significa ahí oír, hermanos? Obedecer. Escuchar lo que Dios dice fortalece nuestra fe. Si tú no escuchas a la palabra de Dios, porque prefieres escuchar lo que las tradiciones, los hombres dicen, tú no tienes una fe verdadera que obedece a Dios. Tú estás obedeciendo a los mandamientos y doctrinas de los hombres. Así nunca podrás hacer la voluntad del Padre. Así terminarás apostatando de tu fe en Cristo. ¿Has experimentado una conversión genuina? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿O solo juegas a la iglesia cada domingo? ¿Qué estás haciendo? Sigamos aprendiendo sobre la fe verdadera que produce la obediencia a Dios. Vámonos a 2 Corintios 10:1. 2 Corintios 10:1 dice: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pórtense bien como buenos cristianos y no me den ocasión de tener que disciplinarlos.
No me hagan sacar el látigo de corrección. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo aquí. Versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. A los corintios que solo jugaban a la iglesia, aquí Pablo les exhorta a ser obedientes y a disciplinarse en la palabra de Dios. Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, es contra el pecado, contra la idolatría y contra todas las fuerzas de maldad en las regiones celestes. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Son espirituales. Nuestra arma espiritual es el Evangelio, la palabra de Dios, la verdad, Jesucristo. El Señor nos ha dado poder sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10:19. Eso incluye poder sobre el demonio y sus demonios. Pero ¿cuál es la condición para recibir ese poder del Espíritu Santo? Nuestra fe debe ser verdadera. Cuando el diablo o sus demonios vengan a tentarte para que obres el mal, nunca entretengas esa tentación, ya que hacerlo te conducirá al pecado, a la desobediencia de la ley de Dios y a la maldición. Toma toda la armadura de Dios, repréndelos en el poderoso nombre de Jesús y ordénales que salgan de tu presencia. Efesios 6, 12 al 14. Esta guerra espiritual también la batallamos por medio de la constante oración a Dios. Si algún amigo o familiar no ha obedecido el Evangelio, ora por él, ora por ella. Dios puede emblandecer un corazón duro en un segundo. Seguimos. Pongan mucha atención. 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos la mente de Cristo, quien fue obediente hasta el fin. 2 Corintios 2:16. Cristo nos ha dado la victoria para vencer al diablo y al pecado. ¿Cómo? Por medio de la fe verdadera, la obediencia a Él. Seguimos, versículo 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, pongan atención, cuando vuestra obediencia sea perfecta, cuando no demos que decir al mundo, porque estamos obedeciendo el Evangelio, la palabra de Dios. No debemos dejar que la desobediencia y el pecado florezcan en la iglesia. Si alguno está desobedeciendo al Señor o enseñando otro evangelio, no debemos quedarnos callados. Tenemos que exhortar y corregir a esa persona con la palabra de Dios. Y si sigue en desobediencia, es porque no tiene una fe verdadera. Debemos cortar a ese miembro del cuerpo de Cristo, como manda el Señor en Mateo 5:30. Al apóstol Pablo le preocupaba mucho la desobediencia, ya que conduce hacia la apostasía y hacia la perdición. Por eso citó las advertencias y condiciones desde el Antiguo Testamento. Y por eso, bajo inspiración divina, también dijo lo siguiente con respecto a los días postreros, cuando habrá mucha desobediencia y mucha apostasía. Continuemos al siguiente capítulo. Ya estamos terminando este estudio. 2 Corintios 11:1 dice: Ojalá me toleréis un poco de locura. Sí, toleradme. Van a pensar que lo que me preocupa es locura. Toleren mi locura y escúchenme. Eso es lo que Pablo está diciéndoles. Versículo 2. Pongan mucha atención, hermanos. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, Jesucristo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Saben lo que es una virgen pura? Sin mancha. El único esposo es Jesucristo, la verdad. Y nosotros somos su novia virgen y sin mancha. No debemos perder nuestra virginidad espiritual al desobedecer la palabra de Dios. Si hacemos eso, vamos a adorar a ese falso esposo que vendrá primero, a Satanás. Versículo 3.
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, esa palabra traducida engañó significa sedujo completamente. Pablo se refiere a la seducción completa de Eva en el Edén por parte del diablo mismo, la serpiente antigua. Génesis 3, 6 al 16 y también Apocalipsis 20, 1 al 2. Eva desobedeció a Dios y por eso fue seducida por otro que no era su esposo. Por eso Pablo está usando esto aquí como una analogía. Ella quedó preñada con un hijo ilegítimo que decía que creía en Dios, pero ese hijo sería una maldición y llevaría una marca. Ese fue Caín, quien era del maligno, como dice 1 Juan 3:12. Esa marca fue el comienzo de la marca de la bestia 666, que es la mentira que conduce hacia la adoración del diablo y hacia la perdición. ¿No me lo creen? ¿Que Caín comenzó esa marca? La sexta generación de los hijos de Caín forman el 666 en Génesis 4. ¿Todavía no lo creen? Vamos a leerlo juntos. Génesis 4:20. Aquí se nombran a 3 hijos varones de la sexta generación de los hijos de Caín. Y dice, y Ada dio a luz a Jabal. Ahí está un 6. Y el nombre de su hermano fue Jubal. Ahí está otro 6. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín. Ahí está el tercer 6. Ahí está el 666. La marca de la bestia. La mentira. ¿Cuál es el mensaje del Espíritu Santo aquí? Si desobedecemos la palabra de Dios, la serpiente también podrá seducirnos con sus mentiras y podrá preñar nuestras mentes con su marca 666, para que dejemos de serle fieles al Señor Jesucristo, así como Eva le dejó de ser fiel a Adán. Obedezcamos a la palabra de Dios y no nos dejemos seducir por las mentiras del diablo y sus apóstoles fraudulentos. Versículo 4. Pongan atención, aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a hablarnos sobre la gran apostasía del fin. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Les encanta. Eso es lo que Pablo les está diciendo. ¿Saben una cosa? A la mitad de la gran tribulación va a venir otro Jesús, Satanás, con otro espíritu, con su espíritu anticristo, a predicar otro evangelio, la mentira en vez de la verdad. Un evangelio lleno de blasfemias y de abominaciones. Por favor, lean Daniel 9:27. ¿Serás desobediente y te dejarás seducir de la serpiente antigua, como hizo Eva? ¿O crecerás espiritualmente en la fe verdadera que produce la obediencia y que perseverará hasta el fin? ¿Qué harás? Hermano y hermana, amigo y amiga, ¿qué harás? Bueno, vamos a concluir este estudio. ¿Cuál es la fe verdadera? La que produce la obediencia a la palabra de Dios. Si decimos que creemos en el Hijo de Dios, pero no le obedecemos, solo nos engañamos a nosotros mismos. Aún no conocemos a Dios ni hemos recibido su Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos o escogidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Para qué fuimos elegidos por Dios? Para obedecer a Dios. La obediencia a Dios es nuestra confirmación de que nuestra fe es verdadera. Esa fe verdadera nos permitirá perseverar en la verdad hasta el fin. ¿Ha sido verdadera tu conversión o solo dices que crees? ¿Estás obedeciendo a Dios o estás obedeciendo a los hombres y a sus tradiciones? Recuerda, solamente los que obedecen a Dios perseveran en la fe verdadera hasta el fin. Bueno, hermanos, hermanas, amigos y amigas, quiero agradecerles una vez más por haberme acompañado en este estudio de la palabra de Dios. No se pierdan la segunda parte de este estudio, donde seguiremos aprendiendo que la fe verdadera produce la obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios es el amor a Dios.
Porque solamente los que aman a Dios le obedecen. Los que no les importa a Dios ni creen en Dios no obedecen a Dios. Ellos tienen sus propios egos. No se pierdan esa segunda parte. Los espero. Que Dios los bendiga a todos. Hasta pronto.